Bienvenidos al podcast de Instrumentos Financieros Derivados, acompañados de Ana Carolina Romero, Joana Mora y quienes habla Dayana Beltrán. A continuación, en una pequeña introducción daremos una breve historia de los derivados y qué son los instrumentos financieros derivados. Acompáñenos. ¿Qué es un instrumento financiero derivado? Básicamente es aquel donde contemplamos un acuerdo de compra y venta de un activo subyacente determinado. Ese activo subyacente nos hace referencia a una variable como la tasa de interés, un bono, la tasa de cambio, índices, acciones, renta fija, etc. En una fecha futura específica y a un precio definido que se pacta en ese acuerdo. En el siglo VI a.C. fue que el filósofo Tales de Mileto, en la cosecha de las aceitunas que él quería lograr, él estableció un acuerdo donde hace un pequeño depósito relacionado con el tamaño posible que le podría producir esta cosecha. Adicional, él fijó un precio bajo a estas aceitunas, ya que él decía que si él fijaba un precio bajo, él tendría la posibilidad de generar ganancias. Adicional, él dijo que si ese precio llegaba a ser mucho más bajo, pues él perdería su depósito. Adicional, nos dice que si él tuviera el derecho, más no la obligación de comprar al precio bajo que se había fijado, entonces aquí estaríamos hablando de un derivado tipo opción. Adicional, la cosecha fue exitosa, que él logró generar unas ganancias y también produjo que esto le ayudaba a él a proteger esa cosecha porque él ya había generado un acuerdo. En el siglo XII, después de Cristo, se comenzaron a utilizar unas cartas llamadas cartas de justicia que hacía referencia a donde se contemplaba que tenían que la contraparte que iba a entregar un bien debía establecer el lugar específico donde iba a entregar y adicional él tenía que fijar la fecha establecida donde actualmente se conocen como contratos futuros. En Holanda, en el siglo XVII, se produjo operaciones especulativas donde existía la tulipomanía, que era una gran demanda de esta flor. Entonces lo que decidieron hacer los productores fue crear un acuerdo sobre los plazos de entrega para que así cumplieran todas las expectativas y las necesidades de sus consumidores. En el siglo XVII, en Japón, se inició el primer contrato de futuros, donde lo que buscaba era enviar arroz a sus almacenes en las ciudades más importantes. A través de este acuerdo se otorgaba el derecho y se emitían tickets para la entrega posterior del arroz a un precio fijo establecido en el momento de la entrega del producto. Después de esto, en el año 2008, llega a Colombia los instrumentos financieros derivados que se regularizan a través de la Bolsa de Valores colombiana. A continuación daremos paso a nuestra compañera Carolina Romero, que nos hablará un poco de dónde se negocian estos derivados y sus tipos. Bueno, para seguir con nuestro tema de instrumentos financieros derivados, vamos a hablar de los dos mercados en donde se negocian. El primero son los organizados y el segundo son los no organizados. En el primero tenemos como características que son estandarizados, que son negociados en bolsa y que existe una cámara de central de riesgos de contraparte. ¿Esta cámara de qué se encarga? Se encarga de asegurar a los inversores por si llega a haber una alta volatilidad en los precios del mercado. En este mercado encontramos dos tipos de derivados. Unos son los futuros y otras son las opciones. En el segundo mercado encontramos que
Como característica fundamental es que las dos partes acuerdan directamente en el contrato todos sus términos, como el precio, la cantidad, la calidad, el tiempo, que es muy importante. En esta encontramos dos tipos también de derivados, que son los forward y los swaps. Eh, para seguir con nuestro tema y el uso de cada uno de sus derivados y su utilidad, le doy la palabra a mi compañera Karen Mora, que nos va a hablar un poco más de este tema. Bueno, muchas gracias, Carolina. Entonces vamos a hablar un poco de los usos que se tienen para los instrumentos financieros. Este tema es de gran importancia porque en el momento en el que nosotros vayamos a tocar esta temática en nuestra vida profesional o si vamos a realizar un estudio acerca de esto, necesitamos siempre tener la definición de instrumento financiero y asimismo lo más importante que son sus usos, para qué se realizan, para qué se ejecutan, para qué se tienen. Entonces, debemos tener claro que los usos de los instrumentos financieros se dividen en tres. El primer uso de cobertura, el segundo uso de especulación y el tercer uso de arbitraje. Inicialmente vamos a hablar del uso de cobertura. Este uso lo que nos dice o lo que pretende es reducir y o eliminar el riesgo que se deriva de la fluctuación del precio de un activo subyacente. Entonces, para este tenemos un ejemplo muy claro. Digamos que un granjero y su socio realizan un contrato de futuros sobre la compraventa de grano a un precio determinado. Lo que hace esto es evitar que hayan posibles subidas o bajadas del precio del grano. Entonces, explicándolo de otra manera, lo que se pretende es que al inicio, cuando se hace el contrato de compra-venta, se establezca un precio determinado, cosa que si el precio va cambiando al transcurrir el tiempo, que es lo que siempre ha pasado, suben los precios, bajan los precios, este precio siempre se mantenga estable. Entonces eso es lo que hace establecer un precio determinado al iniciar el contrato. El segundo uso es el uso de especulación. Este uso lo que pretende es obtener un beneficio por las diferencias previstas en las cotizaciones, minimizando pues las aportaciones de fondos a la inversión. Y el tercer uso es el uso de arbitraje. Este uso es una operación genuina de arbitraje que se basa en la ejecución de una estrategia cruzada de intercambios en la que se produce un beneficio neto positivo. Lo que caracteriza a este uso de arbitraje es que suele tener un carácter temporal corto y siempre obedecen a las ineficiencias del mercado. Entonces, estos son los tres usos de los instrumentos financieros. Son de gran importancia tener en cuenta para qué es cada uso, en qué se diferencia esto, que como lo vemos, los tres usos son completamente diferentes, y tenerlo específicamente claro en el momento en el que lo vayamos a estudiar. Bueno, a continuación también quiero que Dayana nos hable un poco acerca de las cifras que se tienen sobre los instrumentos financieros derivados en este momento. Sabemos que es mucho el manejo que se le da tanto en Colombia como en otros países, pero entonces ella nos va a hablar un poco acerca de las cifras de estos instrumentos. Entonces, estos son los tres usos de los instrumentos financieros. Son de gran importancia tener en cuenta para qué es cada uso, en qué se diferencia esto, que como lo vemos, los tres usos son completamente diferentes, y tenerlo específicamente claro en el momento en el que lo vayamos a estudiar. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de derivados que existen. En esto encontramos una clasificación general
que se divide en dos partes. El primero son los look products y en los segundos son los option products. En los primeros tenemos como característica principal es en que están obligadas las partes a cumplir el contrato, sí o sí. Mientras que en los option products tienen un derecho, pero tiene una posibilidad de comprar o no. En los primeros tenemos los forwards, los swaps y los futuros. Y en el segundo tenemos las opciones. Para explicar un poco los primeros, vamos a hablar sobre los futuros. ¿Estos de qué tratan? Son contratos estandarizados que se negocian en la bolsa de valores, donde las dos partes acuerdan unos términos como el precio, la cantidad, la cobertura, el tiempo, que es muy importante en este tipo de negociación, donde las dos partes buscan obtener un beneficio. ¿Cuál es o qué pretende? Minimizar los riesgos frente a un futuro, como su nombre lo indica. Si hoy, a términos de hoy, negociamos y decimos las dos partes que el precio es de 100.000, pero en un plazo de 6 meses el precio sube a 120.000, una de las dos partes gana y la otra pierde. Eso siempre va a pasar en los derivados. En la segunda opción, en el segundo derivado, tenemos los forwards. Estos son contratos de compra y venta donde se establece una fecha futura y las dos partes determinan comprar un bien, pactados a precios de hoy. Estos, a diferencia de los futuros, son negociados en mercados no estandarizados o en OTC. En esos podemos tener los forwards de divisas, de tasas de interés, de materias primas y pretenden también minimizar riesgos frente a una negociación. Como tercero tenemos los swaps. Estos son contratos de permuta financiera. En esto yo tengo un como tercero encontramos los swaps, los contratos de permutas financieras. En esto consiste en intercambio de bienes. Entonces, para este caso, el bien son activos subyacentes financieros, como las acciones, los bonos, las tasas de interés. Entonces, o en estos casos también los flujos de efectivo. Esos también establecen una fecha futura, se negocian en mercados no estandarizados y se lleva más que todo para llevar intercambios de materias primas o índices, y pues se trata de minimizar el riesgo, ya que la alta volatilidad siempre permite varios pérdidas que los negociadores tratan de disminuir. Para dar paso a nuestro siguiente tema, que nuestra compañera nos va a hablar sobre las opciones o sobre los option products, donde están las opciones de los derivados. Con los tipos de derivados tenemos las opciones. Básicamente, las opciones hacen referencia a ese contrato donde el suscriptor le da un derecho, pero una obligación de comprar o vender un activo subyacente. Entiéndase que el activo subyacente puede ser una tasa de interés, una tasa de cambio, índices, renta variable, bonos o acciones, etc. Donde ese precio establecido es el precio del ejercicio o precio strike. Básicamente el precio del ejercicio nos hace referencia al precio donde el comprador de la opción puede comprar o vender ese activo subyacente al momento del ejercicio de la opción. Adicional, se debe pagar una prima. Esa prima nos hace referencia al importe que el comprador de la opción paga al vendedor de la misma por la adquisición de este activo subyacente. Las opciones se dividen en tres. Tenemos las opciones por tipo de opción, que básicamente es la opción call, que es la compra, que
tiene derecho el activo subyacente al precio y el plazo determinado. Tenemos la opción put. Básicamente la opción put nos hace referencia a el vender y posee ese derecho a la venta de ese activo subyacente al precio y al plazo determinado. Tenemos por el momento. Básicamente el momento nos hace referencia a la opción americana, que es ejercer la opción en cualquier momento entre su fecha de contrato y su fecha de vencimiento. La europea es caso contrario. La europea básicamente es ejercer solo el derecho en la fecha de vencimiento de este contrato. Y tenemos por último, la última división es por la comparación, que básicamente sería in the money, que sería el precio del ejercicio del subyacente está menor que el precio del mercado. Esa sería una opción cal. Y la opción put básicamente es cuando está mayor al precio de mercado. Y tenemos la opción on the money, que básicamente es el precio del cal estaría mayor y el put estaría menor, o sea, es viceversa a la in the money. Y la at the money es el precio de ejercer la cal, la opción cal o la opción put en el mercado y se puede generar que sean iguales. Analizamos que el Banco de la República emite unos informes acerca de los derivados mensualmente. Vamos a tomar el informe de derivados de marzo y el informe de abril, haciendo comparación y mirando todo lo que tiene que ver con esta contingencia, la pandemia por el coronavirus COVID-19, donde en el mes de marzo hay una tasa de cambio. Vamos a mirar el comportamiento. En marzo el precio de la TRM era de 4.064 y en abril cerró con 3.983,29, dando una diferencia de 81,52 pesos, donde se demuestra que pues por medio de la pandemia pues está generando la disminución del valor de la TRM. Adicional tenemos la tasa de interés. La tasa de interés, vamos a hacer el mismo comparativo. En el mes de marzo se dio que era del 3,37 efectiva anual y en abril de 2020 generó una disminución al 2,94 efectiva anual, efectuando una diferencia del 0,43. En los financieros encontramos las compras de contratos futuros y las ventas futuras. Adicional, comparando marzo y abril del año 2020. En marzo hubo un aumento de compras del 18,2 y de ventas del 17,4. En abril se presentó una disminución en las compras del 25,9 y una disminución en las ventas del 16%. En las opciones comparamos lo mismo, marzo y abril, entre la IMS en cuanto a la compra de opciones CAL y la venta de opciones CAL, la compra de opciones PUT y la venta de opciones PUT, donde genera unos valores representados en millones de dólares. Para en marzo en las opciones compra, CAL tenía un valor de 357,78 millones de dólares y una venta de 312,82 millones. En las opciones PUT tenía una venta de 360,59 y una compra de 245,38. Eso era para el mes de marzo. En el mes de abril se generó una compra de 126,53 millones de dólares y una venta de 82,08 para las opciones CAL. Y para las opciones PUT en la compra fueron 130 millones,56 millones de dólares y su venta fue de 128,25. Hagamos, por ejemplo, una comparación entre la opción de compra CAL en el mes de marzo y en el mes de abril. Generó una diferencia de 200,31,25. Quiere decir que se dejó de percibir un 65% como venía contemplado en el mes anterior. Todo esto tiene que ver por la pandemia que estamos viviendo mundialmente. Es necesario invertir esos recursos en cosas mucho más importantes como lo son la salud,
generar subsidios para las personas que lo necesitan, etc. Vamos a dar paso a nuestra compañera Joana Mora, donde nos hablará de la plataforma que están utilizando para manejar estos instrumentos derivados. Además que se crean en torno a estos instrumentos financieros derivados, como lo que es el blockchain. El blockchain es una herramienta que ha permitido que todo este tema de instrumentos financieros derivados se permita hacer de una forma eficiente, de una forma más fácil, correcta, ya que este sistema se ha venido utilizando en diferentes áreas del sector financiero, como lo es los smart contracts, los swaps. Lo que hace este programa es brindar un contrato inteligente. Este contrato inteligente permite el procesamiento automático de pagos, claro está, solo si cumplen ciertos requisitos dentro del contrato establecido. Y también como resultado de los contratos inteligentes se minimiza al máximo los errores manuales que se habían venido provocando anteriormente cuando no existía esta posibilidad de implementar este programa. Los beneficios de la aplicación de esta tecnología son demasiados. Las entidades financieras ahorran en gastos operativos, liberan el costo de capital, permite que todo esté de una manera más organizada. Entonces, ha sido muy importante para el mercado porque ha reducido las infracciones del límite de negociación. Todo se ha vuelto más eficiente y más organizado. Entonces, es importante también que se miren otro tipo de estrategias de cómo llevar este mercado de derivados, como lo es blockchain, o también que se estén evaluando nuevos procedimientos para que todo marche de la forma correcta, sin margen de error, con mejores procesos y todo lo posible para que este tema se desarrolle muy bien. También quería comentarles por último que Colombia tiene un comité del mercado de derivados. Este comité está conformado por ciertos miembros y suplentes que deben cumplir algunos requisitos como es ser mayor de 25 años, tener una experiencia mínima de 5 años en temas bursátiles, financieros o pues demás, ser miembro o ser funcionario de un miembro del sistema, no haber sido condenado por algún delito alguno, no haber sido sancionado dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la elección, ya sea por una multa o por cualquier otro tipo de acción en una bolsa de valores o una entidad de inspección y vigilancia, no haber sido sancionado con pena de expulsión impuesta por una bolsa de valores y también no haber sido removido en virtud de una toma de posesión o una sanción impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hace este comité? Que regula como tal el mercado de derivados y evalúa como tal cómo se están desarrollando los procedimientos. Debía destacar este tema porque es importante que también se tenga el conocimiento de que en Colombia existe este comité que también es un comité regulador para todo el mercado. Les agradecemos mucho su atención, el haber estado con nosotros en este podcast. Y esperamos que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y agradecemos mucho su atención.